temario, o me estudio directamente por el BOE o me estudio temario que sea por ley pura y dura. Pero que tampoco sea un copia y pega de la ley, porque para eso cojo yo el BOE, ¿vale? Que sea algo explicado y sobre todo, ¿vale? Tanto como tener esto es entender las cosas, que para eso tenéis que tener un profesor que os vaya explicando los artículos para que lo comprendáis. Nosotros vamos a ver la ley de enjuiciamiento civil y vamos a desmenuzarla por trozos, ¿vale? Y vamos a ir viéndola poco a poco tal. De la primera parte, que es sobre las cuestiones generales de capacidad, ¿vale? Pues os tenéis que saber que en todo proceso, ¿vale? Deben participar una o varias personas, ya sean físicas o personas jurídicas o entidades, ¿vale? Siempre hay una dualidad de parte. Hay una parte que, bueno, son dos partes que están en controversia y acuden al órgano judicial en virtud del artículo 24 de buscando esa tutela efectiva, ¿vale? Para que disigne, resuelva sobre el conflicto que tengan las partes. Normalmente, esto lo vimos, es el principio de dualidad. Hay dos partes, demandante y demandado. Y esas partes, ya lo veremos un poco más adelante, pueden ser de una o varias personas o entidades. Ese es lo del liticonsorcio. Entonces, vimos nosotros en la clase anterior que en civil, el demandante y demandado. Y al demandante se le llama actor, ¿vale? Porque es el que ejerce la acción. Que hay que diferenciar de lo que yo decía que en penal es acusador y acusado, ¿vale? Hay una serie de principios en civil que esto es de temario de gestión, pero bueno, que hay que comprender un poco. Esto para los de gestión es obligatorio. El principio de igualdad, ¿vale? El principio de igualdad es que te proclama que las partes, a lo largo de todo el procedimiento, pues gozarán de las mismas posibilidades en cuanto a derechos, obligaciones, expectativas y cargas. Es decir, tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones. El principio de igualdad. El principio de contradicción se requiere al derecho, al principio, de poder rebatir los argumentos de la parte contraria a través de, bueno, de pruebas, conclusiones, testificales, etcétera. El principio de aportación de parte, que es lo que yo os había comentado en la clase anterior, es que el procedimiento está sujeto a las partes, y son las partes las que le explican al juez o exponen al juez sobre lo que están en controversia y lo que quieren que se vea. No se ve todo, no se llega a una igualdad verdadera o formal, como pasa, por ejemplo, con, con penal, que si se ha cometido un delito, vemos quién ha cometido el delito, ¿vale? Y bueno, si se ha cometido, quién lo ha cometido, etcétera. Aquí no, aquí en civil las partes discuten sobre una parte. Os ponía el ejemplo de los procedimientos de las cláusulas suelo, ¿no? En contratos de hipoteca, que tiene bastantes cláusulas, pues nosotros vamos a ver solo una parte. No vamos a discutir sobre el total del contrato, sino sobre una parte. Entonces, no se llega en un principio de que lo que aportan las partes, a instancia de parte, justicia rogada, lo que las partes vayan pidiendo. Aquí tiene muy poca libertad el juez sobre lo que las partes les pongan, él decide según la ley, ¿vale? Pero es sobre el objeto de la litis, las partes son los que lo someten. Lo que las partes quieren que se vea y las pruebas que proponen las partes. El juez normalmente en civil no tiene capacidad, excepto en familia. En los procedimientos especiales, digo yo familia, bueno, en los procedimientos especiales, el juez sí tiene más libertad a la hora de poder, él de oficio, poner pruebas, como por ejemplo, bueno, pues hay algunos órganos de familia en el que, aunque los divorcios o separaciones o guardia y custodia de mutuo acuerdo, les exige a las partes que aporten la documentación económica para justificar, ¿vale? Para justificar la situación económica que tienen los progenitores y poder ver si la pensión que se llega es la ajustada o no. Entonces, por ejemplo, entonces de oficio ya el juez te está exigiendo que le aportes la documentación económica. ¿Vale? Luego el juez puede acordar, por ejemplo, pues, por pruebas finales, otro tipo de medios, como las pruebas del equipo psicosocial, etcétera. Entonces, generalmente en civil es a instancia de parte. Justicia rogada, lo que las partes propongan, el juez admite, claro, el juez admitirá las pruebas pertinentes y que tengan que ver, pero lo que las partes propongan, el juez no tiene esa libertad. En los procedimientos especiales, sí. Y es lo que he dicho, el objeto, la litis, está
está en poder de las partes, son las partes las que están diciendo de qué están discutiendo. Por eso existe el principio dispositivo, que hace referencia a la libertad que tienen las partes para iniciar, delimitar, desarrollar y finalizar el procedimiento. ¿Cómo? Son las partes las que fijan el objeto, son del debate, son las partes las que fijan los medios de prueba, son las partes las que tienen la libertad para poder terminar el procedimiento de una forma anormal, ¿vale? La forma normal sería por sentencia, la forma anormal pues sería pues, eso que veremos nosotros en el artículo 19, 20 y 21 de suspensión del procedimiento porque ambas partes están de acuerdo en vías de o en vías de llegar a un acuerdo, desistimiento, allanamiento, renuncia y satisfacción extraprocesal, que ya lo comenté antes. Importante, ¿vale? Que lo veremos nosotros, el artículo 4, ¿vale? Que eso de cajón. Que con efecto a todas las leyes procesales, contenciosa, laboral, militar, penal, ¿vale? Utilizaremos el civil, la ley de enjuiciamiento civil, de carácter supletorio, es decir, donde las partes no dicen nada, lo haremos de esta forma. Por ejemplo, la legislación contenciosa administrativa no habla de los actos de comunicación. Tenemos que coger la ley de enjuiciamiento civil. Por ejemplo, en penal, la ley de enjuiciamiento criminal no habla de los embargos. ¿Cómo se embarga? Nada. Las ejecuciones siguen casi todo la ley de enjuiciamiento civil que se usa de carácter supletorio. Vale. De lo dicho anteriormente, ¿vale? Hemos dicho que la litis, o sea, la terminación del procedimiento, ¿vale? Según las partes, de una forma, digamos, bueno, a voluntad de las partes, de una forma que no se celebra juicio. El artículo 19 me dice que las partes de mutuo acuerdo, tienen que presentar un escrito ambas, pueden solicitar la suspensión del procedimiento en cualquier momento, incluso cuando se va a celebrar la vista, claro, esto antes de esta sentencia. Incluso cuando se va a celebrar la vista, se pide la suspensión porque están en vías de acuerdo y se suspende por un plazo que no suele ser más de 60 días. ¿Vale? Pasados los 60 días, pues si no han llegado a un acuerdo, pues las partes solicitan y se reanuda. ¿Vale? Pero lo tienen que solicitar las partes y lo acuerda el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Por decreto. Igual esto que cuando una de las partes, ejerciendo su derecho legítimo, solicita la justicia gratuita en plazo. Imaginaros que nosotros emplazamos a alguien en un juicio ordinario y le damos 20 días y dentro de esos 20 días va la persona, va normalmente los 3 primeros días, por lo menos en familia, los 3 primeros días, va a, va a pedir justicia gratuita. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que suspender, ¿vale? Por la ley de justicia gratuita y el artículo 19 tenemos que suspender el procedimiento hasta que se le nombre un abogado y un procurador de oficio y una vez que se nos ha comunicado ese nombramiento o la denegación del mismo, reanudar el plazo. Entonces el artículo 19 es suspensión del procedimiento, ya sea porque las dos partes de mutuo acuerdo y presentando un escrito común sus representaciones solicitan la suspensión porque van a llegar a un acuerdo o porque se solicita dentro de plazo la justicia gratuita. ¿Qué pasa si las partes llegan a un acuerdo? Como tú estás diciendo tú en el artículo 19. Pues si las partes llegan a un acuerdo, pueden solicitar que el juez homologue ese acuerdo. Es decir, que el juez vea el acuerdo, que no es perjudicial, que no es contrario a derecho, ¿vale? Y bueno, y acuerda autorizarlo. ¿Cómo lo autoriza? Con un auto de homologación, en el que se recoge lo que las partes han alcanzado. Y ese auto de homologación sirve como título judicial. Es un título judicial, un título ejecutivo, que ya lo veremos nosotros en el tema 17, ¿vale? En el tema de los embargos. ¿Qué más tengo yo? Pues por parte de la parte actora o demandante tiene dos derechos, el derecho a la renuncia y el derecho al desistimiento. Esto que estamos viendo aquí de nosotros de suspensión, renuncia, desistimiento, no es una cosa solo que se aplique a justicia, ¿vale? Es una cosa que se aplica a todos los procedimientos. Esto viene recogido en la ley 39/15 para los procedimientos administrativos común también.
¿Qué es la renuncia? ¿Qué es el desistimiento? Bueno, pues desistimiento es que la parte denunciante, la parte que ha solicitado algo, la parte que ha iniciado el procedimiento, no quiere continuar, por el motivo que sea. Se desiste de seguir en este momento el procedimiento y se guarda el derecho de poder plantear de nuevo la demanda, ¿vale? Y ejerce otra vez acción. Entonces, el desistimiento, yo digo que no quiero seguir, pero me guardo el derecho. Se sobresee. Sobresee es que lo archivamos, pero me guardo el derecho de poder volver otra vez a ponerlo. Y la renuncia es que el no solo yo quiero que no quiero seguir, sino no quiero que no, sino que renuncio a esos derechos. Es decir, que no quiero seguir y no voy a volver a plantear la demanda nunca más. Esa es la diferencia. Desistimiento, me guardo el derecho de poder plantear otra vez la demanda, y renuncia es que no lo voy a poner nunca más. ¿Vale? Tanto el desistimiento como la renuncia es de la parte demandante, de la parte actora, y lo tiene que hacer antes de dictar sentencia, obviamente, porque si a ti te condenan y tú has perdido el juicio, y no, no, es que me desisto, no, no tiene gracia. Entonces tiene que ser antes de que se dicte sentencia, de que caiga en resolución, o tampoco te dejan que te desistas, bueno, sí, bueno, antes que caiga sentencia, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. ¿Veis lo que os estoy diciendo yo de que vamos por la ley? ¿Vale? El, y bueno, y hay que explicar las cosas, ¿vale? Aquí habría una cosa más en el artículo 20, en el 20.1, ¿vale? Que era también eh, la carencia sobrevenida. La carencia sobrevenida es cuando ya el objeto del procedimiento carece de sentido. Hemos pedido una cosa y ya está. Por ejemplo, hemos solicitado unas medidas de apoyo a una persona con discapacidad que tiene Alzheimer, una persona mayor, y esa persona, durante el procedimiento o la sustanciación del mismo, fallece. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vamos a seguir? Pues entonces, es por carencia sobrevenida, ya no tiene sentido, ¿verdad? En sí, ¿vale? ¿Esto queda claro? La renuncia al desistimiento y la carencia sobrevenida, ¿os queda claro? Sí, Vale. Además, sí que una sí, vamos. cosa, es una cosa común. Por ejemplo, me acuerdo yo esta mañana con los ancianitos, en un internamiento no urgente que ha fallecido, pues carencia sobrevenida. Aquí voy a internar yo, ¿vale? Por eso digo yo que es lo mismo, ¿vale? Que estamos viendo nosotros en la ley. Mm, mm, mm. Vale. Es lo mismo que está aquí, es lo mismo que estamos hablando nosotros. ¿Qué pasa con el desistimiento? Que es de la parte demandante. Bueno, ojito, el desistimiento hay que ver las cosas porque eh, si yo pongo una demanda y luego la retiro y he puesto una demanda que ha provocado que una persona tenga que buscarse un abogado y un procurador, un gasto, una molestia y personarse, si el desistimiento, la otra parte, el demandado, no está personado, no ha contestado a la demanda, perfecto. Es un desistimiento unilateral de una parte sola, decreto. El desistimiento por decreto. Puerta. Y si hay parte, pues hay que darle traslado del desistimiento a las otras partes, pues si están conformes o quieren seguir el procedimiento, ¿eh? Y ya se decide. Y la renuncia es por sentencia. Cosa juzgada, se ve una vez y ya está, no vas a volver a plantearlo más porque has renunciado. Desistimiento por decreto, renuncia por sentencia. Vale. ¿Y qué es lo que pasa si se oponen? Pues imaginaros que yo he tenido esos momentos, pues lo resuelve el juez. El titular del juzgado es el que resuelve si qué es lo que hacemos, si seguimos o no para adelante el procedimiento. Luego está el allanamiento. El allanamiento, si el desistimiento y la renuncia era del demandante o la parte actora, el allanamiento es del demandado. Y los allanamientos pueden ser parciales o totales. Allanamiento total es que está totalmente de acuerdo. Allanarse es decir que estás totalmente de acuerdo con las pretensiones que está poniéndote el actor. En lo que ha puesto el actor en la demanda, tú estás totalmente de acuerdo. ¿Vale? Entonces, tú dices, no, es verdad que todo lo que ha puesto, todos los hechos son verdaderos y estoy conforme. Eso es allanamiento total. Y allanamiento parcial, que con una parte sí estoy de acuerdo, con otra nada.
Entonces, mira, pues a mí me han puesto una demanda porque supuestamente me reclaman 12.000 euros, yo reconozco 6.000. Yo me allano y reconozco que 6.000 sí, los otros no. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando el allanamiento es total, pues se dicta sentencia. Cuando el allanamiento es parcial, se dicta un auto en el que se está por conforme con estos hechos y seguimos el procedimiento por lo que no está conforme. Es decir, estamos hablando del ejemplo de los 12.000 euros, pues yo